el Islam. Es la religión monoteísta practicada por los musulmanes. Su dios es Alá, su profeta Mahoma y el Corán es su libro sagrado. Los seguidores de esta religión practican durante un mes al año el Ramadán, que consiste en un ayuno durante las horas del día. Es una religión practicada por millones de personas en todo el mundo. Musulmán es por tanto toda persona que practica la religión del Islam y nada tiene que ver con el fundamentalismo islámico. Tampoco hay que confundirlo con árabe, que se refiere al pueblo originario de la península arábiga y que habla la lengua árabe. Mientras en los países árabes hay muchas personas que practican el cristianismo, millones de personas practican el Islam en países tanto de Oriente Medio como del sudeste asiático y del África subsahariana. De hecho, el 80% de los musulmanes no hablan árabe. Islamismo es, en cambio, un término que ha sido ampliamente debatido y que puede referirse a dos significados distintos. El primero se refiere a las creencias y preceptos de la religión antes descrita. El segundo y, probablemente su acepción más generalizada en los medios de comunicación, es la ideología que subyace al fundamentalismo islámico. El que sería el profeta Mahoma nacía, según la tradición, en torno al año 570 en la Meca, comerciante perteneciente a los Quraysh, del clan de Banu Hashim. En algún momento de su vida comenzaron a serle revelados versos enviados por Dios, que serían recopilados en el Corán. Alrededor del año 610 comenzó su predicación en la Meca, pero ante la hostilidad de algunas tribus y tras vivir varios atentados, se trasladó a Medina. Allí, de forma progresiva, unificó a las tribus árabes y avanzó en las conversiones religiosas. A su muerte, Abu Bakr le sucedió y prosiguió la expansión del Islam hacia los imperios romano y sasánida. El imperio romano de Oriente, o bizantino, sufriría duras derrotas por las tropas musulmanas, que le quitarían Siria, Palestina y Egipto entre otros. El imperio sasánida llegaría incluso a sufrir el asesinato de su último monarca Yezdigerd III. Una década después nacía el califato omeya y el nuevo estado islámico superaba los 15.000.000 kilómetros 2. En este número asistiremos al nacimiento del Islam, con especial atención a su faceta militar. Hacia finales del siglo VI de nuestra era, la península arábiga era un auténtico mosaico de creencias, tribus y pequeñas ciudades-estado muchas veces en lucha entre sí, dedicadas al comercio y al pastoreo. Es este contexto sociopolítico donde surgen los cimientos del Islam, una nueva religión que supuso un antes y después en la historia de la humanidad. Mapa de Carlos de la Rocha que muestra las distintas comunidades que componían la Arabia preislámica. Los primeros ejércitos del Islam, 622-661 DC, la enérgica salida de los pueblos árabes de la península arábiga tras su adopción de la fe islámica en el siglo VII es, aún hoy día, uno de los episodios más extraordinarios de la historia militar. Hacia fines de ese mismo siglo gobernaban un estado que se extendía desde el Atlántico hasta la India, cubriendo un área mayor que la del Imperio Romano. Uno de los aspectos de la historia inicial del Islam que ha recibido más atención de los arabistas e historiadores occidentales ha sido el proceso de creación del nuevo Estado Islámico y de sus estructuras de poder, fiscales, administrativas y políticas, inmersas en una dinámica de cambio condicionada por la expansión de la conquista, por la conversión al Islam y, en última instancia, por la interrelación entre los nuevos conversos al Islam y los árabes musulmanes. En 632, Mahoma dejaba tras de sí una península arábiga a punto de ser unificada bajo un solo poder. Abu Bakr, su sucesor, derrotó a los últimos rivales de Mahoma y completó la unificación de las tribus. Un nuevo y poderoso estado había surgido y lo hacía en el momento de máximo agotamiento de los dos viejos imperios que siempre habían dominado el Oriente, el Imperio Romano y Persia.
El ejército tardo-sasánida por Nade-Mamá del Imperio Sasánida dominó el Gran Irán entre los siglos III y el VII, revelándose como uno de los más capaces rivales de Roma. Como de las tácticas empleadas, lo que resulta extremadamente útil si lo contrastamos con las de sus vecinos. Y por otro lado la caída del Imperio Sasánida, el momento elegido para el ataque árabe contra el Imperio Sasánida no pudo ser más oportuno. El imperio se encontraba muy debilitado tanto económica como militarmente a causa de la prolongada guerra que hubo de sostener frente a Bizancio, 602-628, y que terminó en completa derrota y acarreó el destronamiento de Cosroes II y el estallido de una guerra civil. Entre 628 y 632 hubo hasta 12 reyes sucesivos o simultáneos. Con estas reflexiones comienza un apasionante análisis del fulminante ocaso de un imperio, hasta la fecha formidable, en la que se representa una anécdota llamativa de la batalla de Al-Qadisiyah, año 636. La conquista árabe de Egipto terminó en apenas 3 años, 12 diciembre de 639 hasta el 29 septiembre de 642, pero tuvo consecuencias de calado a lo largo del Mediterráneo. Cambió la gran estrategia del Imperio Romano de Oriente, o bizantino, pues Egipto, la fuente principal de grano del Mediterráneo oriental, ya no podía proveer de alimentos a la población de Constantinopla, lo que mermó significativamente las finanzas del Estado y obligó a rediseñar sus directrices principales. Marco Tulio Cicerón fue un advenedizo procedente de la ciudad de Arpino que logró ser senador en Roma y alcanzar la máxima magistratura del Estado romano, el consulado, en el año 63 a.C. Desde entonces, sin embargo, su influencia política fue disminuyendo y hubo de pasar por la humillación del exilio. Tras la muerte de César, a quien Cicerón veía como un tirano, el viejo orador volvió a obtener protagonismo en la escena política y libró su última batalla por salvar la república en la que creía. El Islam constituye, junto con el cristianismo y el judaísmo, una de las grandes religiones monoteístas del mundo. Se calcula que en la actualidad profesan el Islam unos 1.200 millones de personas repartidas por los 5 continentes. Esto significa que 1 de cada 5 personas en el mundo profesa el Islam en cualquiera de sus interpretaciones. No se debe confundir el término musulmán con el de árabe. El musulmán es aquella persona que profesa la fe del Islam, y entre los musulmanes solo el 15% son árabes. Los musulmanes están presentes en todos los pueblos de la tierra, desde el norte de África y el África subsahariana, en Europa, Alemania, Bosnia o Francia, pasando por los afroamericanos a Nueva Zelanda, a California y hasta brasileños de habla portuguesa. Hay más de 50 millones de musulmanes en China y más de 150 millones en Indonesia. Es deber de todo musulmán visitar la Meca al menos una vez en la vida. Así lo establece el Islam y por ello las autoridades sauditas estiman que este año más de 2 millones de personas participen en el Hajj o peregrinación hasta esta ciudad árabe. Dentro de la mezquita Masjid al-Haram, los fieles oraron y rotaron alrededor de la imponente Kaaba. No todo lo que ves, no es lo que te cuentan. Hay más para explorar. Curiosidades, historias, y algo más de lo que tú te imaginas. Todo esto en Top 10 Curiosidades Locas.